Hola, muy buenos días a todos. En nombre del Foro de Innovación Editorial, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y de su Centro de Innovación y Desarrollo Profesional Editamos, les doy la más cordial bienvenida a esta conversación, a este foro, donde hoy desarrollaremos el tema el editor del siglo XXI, los perfiles y competencias. Recién comentábamos y hemos comentado en otras oportunidades que la innovación generalmente se trabaja y se asume como innovación tecnológica e innovación también desde el punto de vista de los binarios, los números y la tecnología. Sin embargo, creemos y somos firmes convencidos de que no hay innovación posible si no hay también una transformación y una revisión de las habilidades, diríamos los soft skills y los hard skills que puedan tener los editores. Hoy agradezco a todos su presencia, reconozco algunas caras, gracias por acompañarnos. Habrá un chat también, por favor, donde va a haber una evaluación y las preguntas se pueden hacer por chat. Uh, Estaremos muy atentos. Quiero presentarles a quienes nos acompañan, um, que son precisamente lo que quisimos hacer fue tres miradas distintas. La mirada desde de la literatura general, con Deborah Holtz, desde la educación, con Ignacio Uribe, y desde un tipo de publicaciones que realmente es muy particular, que es, y que lo representa Sonia Batres. Voy a presentar rápidamente una mini semblanza, porque bueno, la tradición de ellos es muy conocida por todos nosotros. Deborah Holtz es cofundadora y directora de Trills Ediciones. A lo largo de 20 años ha desarrollado proyectos originales que se trasladan a diversas plataformas como libros, exposiciones y series de televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella nos acompaña desde hoy, desde Roma. Agradezco ese detalle, por cierto. Ignacio, más conocido como Nacho dentro de el medio, es el CEO de Dilar, que es una empresa especializada en la atención al magisterio, con varios proyectos educativos como son la red social de docentes, Red Magisterial, la editorial Correo del Maestro, el sistema de enseñanza Potencia Educativa, el Instituto de Estudios Superiores para Profesionales y las relaciones de conectividad Red Aula y Red Potencia. Finalmente, Sonia Batres es socia fundadora de Caligrama Editores SADCB, editorial creada para promover el trabajo de autores mexicanos dedicados a la producción de la novela gráfica. Muy particular. Aunque desde entonces la empresa ha extendido su carrera de negocios, su cartera de negocios y su ámbito de negocios a otros servicios editoriales, subtitulajes y librerías. Sean todos nuevamente muy bienvenidos. Y la primera pregunta que yo quisiera hacer y poner en la mesa es precisamente ¿cuáles son los soft skills que necesitamos hoy en la industria editorial? ¿Cuáles son los hard skills que ustedes ven y están viviendo? No, Michael Es decir, Jackson. ¿perdón? Ay, chévere. ¿Alguien me escucha? ¿Pasó algo? Michael Jackson. Ok. Vuelvo a repetir la pregunta. A ver, Débora, ¿cuáles son los soft skills que debiéramos tener los editores? ¿Qué debiéramos desarrollar en este capital humano que buscamos? Pues muchas Cuéntanos. gracias gracias por la invitación, los saludo a todos y me da mucho gusto este cruce de caminos entre tres editores muy diferentes. Creo que es un gran acierto que podamos conversar sobre este tema, porque en general el mundo de la edición es totalmente desconocido, incluso para muchos de los editores, cosa que es uno de los graves problemas de la industria editorial, porque pues los editores se van haciendo sobre la marcha y generalmente se cree que un editor se convierte en uno porque ya pasó por otros estadios del trabajo editorial, ¿no? Y yo creo que este es un craso error, por lo cual celebro que haya
ahora por primera vez este espacio educativo y de diálogo como es Editamos, porque de cierta manera le otorga, sobre todo a nuevas generaciones y algunas que, bueno, que ya estamos trabajando, una mirada sobre qué quiere decir la labor editorial. Yo sobre todo creo que la labor editorial es una labor de pasión, es decir, si no hay una pasión atrás que nos mueva a compartir con un público hipotético, porque siempre es hipotético, aquello que creemos que les puede gustar, por ejemplo, para mí hubiera sido imposible ponerme a editar. Generalmente las grandes industrias, bueno, que promueven libros cuyo mercado está ya más definido o estudiado y que tienen que tener un cierto alcance de ventas a nivel regional y mundial, etcétera, funcionan con un tipo de editor, digamos, cuya eficacia tiene que demostrarse en las ventas, ¿no? Es decir, hay una correlación entre aquello que decides publicar y las ventas. Aquí estaríamos hablando de dos tipos muy diferentes de editores, porque para mí el editor es un curador, es una persona que sabe generar una línea, una visión, una orientación para un cúmulo de ideas que probablemente no tengan sentido para otra persona, pero que a lo largo del tiempo va formando un discurso. Y yo creo que a pesar de todos estos discursos apocalípticos por los cuales hemos pasado en diferentes etapas de la existencia del libro, pues lo que sigue prevaleciendo a pesar de todo es el contenido. Y ese contenido y esa manera de expresar en un formato libro lo que queremos decir es lo que creo que debe de tener como soft skill, o no sé si es hard o soft, pero me parece que es soft, el editor. Es decir, es una persona que intuye y que conoce las herramientas para llevar eso a una expresión de un objeto. Es decir, no nos podemos librar de la idea de que el libro finalmente, aunque sea digital, es objetual, y eso tiene que tener una vinculación, una presentación, una estética y un desarrollo que sea totalmente concomitante con la idea primigenia. Y eso creo yo que es el gran reto de un buen editor. Sonia, ¿cuáles son los soft skills de Caligrama? ¿Qué busca Caligrama en esos soft skills? Híjole, ahí tenemos una visión ligera, con coincidencias, pero ligeramente distinta. Mi primer descubrimiento importante cuando estaba haciendo las reflexiones para esta charla fue darme cuenta de que cuando yo estoy buscando un nuevo editor, busco mucho más soft skills que hard skills. Y eso fue interesante de descubrir en mi reflexión. Porque al final del día los hard skills siguen siendo como un poco los mismos de toda la vida, ¿no? Donde sí descubrí mucha innovación, al contrario, fue en los soft skills. Y coincido. Lo primero para mí, por ejemplo, que busco en un editor que voy a contratar es que sus intereses personales tengan interacciones con mi línea editorial. ¿Por qué? Porque coincido con Débora, lo que estoy buscando es un editor apasionado. Entonces, si sus hobbies tienen esta interacción con mi línea, muy probablemente voy a lograr que esa pasión se refleje en su trabajo, ¿no? Otra cosa que busco es que tenga un sano nivel de obsesión. Yo creo que alguien que no sea obsesivo no puede ser un buen editor. Es mi muy humilde opinión. Otra cosa que creo que para mí es importantísima es que tenga un sentido de responsabilidad, ahora sí que en el tuétano, y una autodeterminación. ¿Por qué? Porque al final del día es el puntero de lanza de los proyectos, ¿no? Entonces,
tiene que ser el que jale al equipo para que el proyecto se convierta en una realidad. Entonces, eso es otra cosa que busco de manera muy importante. Y en términos de las cosas que a lo mejor no buscaba prepandemia y pospandemia, sí estoy buscando, es primero una capacidad de adaptabilidad muy importante. Necesito que mis editores sean muy maleables para empezar a trabajar y abordar los proyectos de maneras diferentes muy rápido, sin que eso se les atragante. Otra cosa que para mí es vital es que sean capaces de trabajar en medios digitales. Y no me refiero solo al producto final, sino al proceso. Yo sí necesito que no sea imprescindible para ellos tener una impresión del borrador, hacerle sus notas escritas y sobre eso trabajar. ¿Por qué? Porque estamos a distancia. Entonces, si yo estoy trabajando a distancia, yo necesito que este conocimiento que tiene el editor y toda esta guía y todos estos comentarios, etcétera, puedan ser vertidos en un medio digital que sean fácilmente enviados a una posición geográficamente remota sin problema. Y así con todos los procesos, ¿no? Entonces, esta capacidad de trabajar dentro de los medios digitales, en las juntas, en los escritos, en todo, es básica. Y una última cosa que también es muy importante hoy por hoy es que sea una persona sin prejuicios, muy abierta a la diversidad. Probablemente por yo dedicarme a productos muy enfocados a cultura pop, mi público es hipersensible a los temas de diversidad. Entonces, pues sí, alguien que sea prejuicioso en cualquier tipo de tema no me funciona, porque no se va a poder conectar con el lenguaje, con el pensamiento y con las cosas que quiere escuchar este público. ¿Por qué empecé diciendo opino diferente? Porque yo creo que el editor tiene que ver con el contenido, no necesariamente con un producto físico. O sea, para mí, un contenido para Instagram, un contenido para cualquier red social, etcétera, requiere de un editor que efectivamente va a seguir esta línea y este mensaje, pero aún el que está haciendo la curaduría de los contenidos para redes sociales, desde mi concepto, es un editor. Sí, muy bien. Agradezco y no mencioné que tú estás también desde el otro lado del charco, como dicen por ahí, por allá, por Irlanda. Entonces, efectivamente, hay un vaso comunicante entre los hard y los soft. Lo acabas de mencionar precisamente dentro de este soft skill que requieres para redes sociales. Precisamente hay que conocer las redes sociales también. Nacho, ¿cómo lo ves en educación? Bien, Tú gracias. que eres experto en este tema de los hards. No, muchísimas gracias. De hecho, agradecer a Editamos, a ti, a Leti, la invitación. Pues mira, Edilar tiene 29 años y pues esto era antes de la aparición de Google, de Wikipedia. Pero pues desde entonces nos pusimos a atender a los maestros y cuando tú quieres llegar a los maestros por otros medios, pues empiezan a surgir problemas, justo todas las editoriales lo vivimos, ¿no? Con tus habilidades hard y soft internas, cuando quisiste, tuvimos todos, ¿no? Que empezarnos a ir a medios digitales. Hace 25 años capaz, con una página web, pero pronto a aplicaciones y luego a redes sociales y demás. Entonces sí que yo creo que todas las editoriales vivimos un proceso de necesidad de cambio en habilidades soft y hard internas entre no solo los editores, también entre los diseñadores, por ejemplo. Y algo que nos pasó acá es que nos dimos cuenta que había ciertas partes del proceso editorial, o hay ciertas partes del proceso editorial, que en realidad son las mismas que cuando el producto final va a acabar en un formato de libro físico.
y déjenme poner un ejemplo que vivimos hace, pues ahora ya es un poco viejo, 7 años, pero ilustra un poco esto con Paco Vázquez, que está aquí, cuando llega Peña Nieto y empiezan esta parte de la evaluación a los maestros en esa primera etapa, se les pedía realizar un portafolio de evidencias, ¿no? Entonces, nosotros pues vimos la oportunidad de publicar para ellos, pues, qué es un portafolio de evidencias y cómo haces uno y demás. Y ese proceso tanto de publisher, en mi lado de editor, en el lado de Paco, y luego cuando conseguimos a la autora ideal y pensamos, la verdad todo eso fue lo mismo, pero llegas a un punto, una bifurcación, o capaz que es más de 2 caminos los que ahí se producen, de qué formato final va a tener este contenido. Y ahí, en ese caso, por ejemplo, nosotros decidimos irnos por el camino de curso en línea, pero sí creo que en lugar de irnos por el lado de libro físico, y eso implicó internamente de si teníamos las habilidades para, pues, lo que pudo haber sido un libro donde le dices, oye, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación? Fíjate cómo es el portafolio de evidencias, y entonces, ¿qué es uno y cómo lo preparas? Pues lo que pudo haber sido un libro terminó siendo un curso en línea, y eso pudo ser porque existían precisamente estas habilidades hard y soft adentro de la empresa, ¿no? Entonces, yo sí creo que todos hemos tenido que seguirnos actualizando, todos hemos tenido que ir adquiriendo habilidades hard, y más ahora con la pandemia, ¿no? Seguro, todos aprendimos a usar nuevas apps que no usábamos antes de la pandemia. Hubo una adopción fuerte de habilidades hard. Y en las habilidades soft yo coincido con lo que han dicho de que es importante esta apertura, que también es a veces mental, hacia ser omnichannel, ¿no? Hacia que nuestros contenidos seguimos creándolos, seguimos buscando llegar a nuestro público con los contenidos, pero que estos capaz algunas veces van a tomar el formato de que se van a ir a la imprenta y van a acabar en un impreso, pero otras veces van a tomar el formato de un artículo en una página web, en un blog, ¿no? O capaz van a vivir en apps o en un curso en línea. Entonces, yo creo que una habilidad soft es un poco la apertura de mente para poder, o la sensibilidad, digamos, también para tener esta posibilidad de distintas formatos de salida para nuestros contenidos, porque en realidad los procesos que están detrás son los mismos, son similares, pero llega un punto donde hay que poder escoger, poder tener opciones y poder escoger las distintas salidas para el mismo contenido, y eso sí es cierto, vamos a estar habilidades hard para darles esos distintos formatos, pero también hay habilidades soft nuevas en los editores para escoger los correctos y hacer el trabajo editorial, o las pequeñas diferencias del trabajo editorial en estos nuevos formatos de salida del contenido. Sí, yo creo, y voy a rescatar tres conceptos, que es la adaptabilidad, creo que también es la curiosidad, básicamente, y las ganas de aprender. No sé cómo poner eso, pero es básicamente voluntarioso, ¿no? Este proceso se da, y es una pregunta, ¿se da en todas las generaciones? Aquí tenemos baby boomers, tenemos Zetas, tenemos X, tenemos centennials, millennials. ¿Qué creen ustedes? ¿Se da? ¿Están todos abiertos a este cambio? No de paradigma, porque sí hay un cambio de paradigma en el hard,
pero en el soft están todos abiertos. Me gustó mucho una historia que tú contaste, Sonia, por cierto. Sí, sí, creo que te refieres a mi editor que tiene 70 años. Así es. Y me gustaría que pudieras hablar de eso un momento. Sí, yo la verdad es que tengo la fortuna de trabajar con un equipo muy diverso y hablo de diversidades que entre ellas son las edades, ¿no? Mi editor más joven tiene 23 años, mi editor mayor tiene 70, ¿no? Entonces sí es un abanico y en medio así todos, ¿no? Entonces, lo primero que me llama la atención efectivamente, como dices, es la voluntad. Si bien mi editor tiene 70 años, tiene la voluntad de comunicarse con el de 23 y entender al de 23. Y aunque a lo mejor el adquirir el uso de una serie de herramientas está más allá de sus capacidades en algunos puntos, de verdad no por falta de voluntad, sino porque su cerebro está conectado de manera diferente, ¿no? Así lo voy a describir. Y nos pasa a algunos de nosotros, ¿no? Que ya no estamos precisamente en nuestra primera primavera, de repente nos enfrentan a unas cosas tecnológicas. Al menos a mí a veces sí me cuesta trabajo, ¿no? No, mi curva de aprendizaje es lenta, lenta. Pero bueno, lo bonito de tener la voluntad es que entonces siempre encuentras un camino. Y lo que hemos intentado es encontrar soluciones híbridas. O sea, las soluciones y la manera de abordar el trabajo del de 23 no es la misma que el de 30 y no es la misma que el de 45 y no es la misma que el de 70. Y pues hasta cierto punto a mí, como la cabeza del proyecto, me toca encontrar estos caminos híbridos, ¿no? Y hasta dónde empujas a la gente para que se acerque a la modernidad de los procesos y hasta dónde le permites quedarse en una posición intermedia un poco más cómoda, en donde él se acercó un poco y tú accediste a retroceder un poco para tener estos puntos comunes, ¿no? A cambio, obtienes muchísimo porque esta persona tiene toda la experiencia del mundo, es enciclopédico en su conocimiento editorial, ¿no? Entonces, es una riqueza fantástica para el equipo. Y a lo mejor, y me ha tocado que voluntariamente la gente más joven entra como apoyo tecnológico con el más viejo, ¿no? Y agradecen que él permee su experiencia, su conocimiento, sus posiciones más centradas y a lo mejor como más de largo alcance, ¿no? Como que el joven es de respuestas muy inmediatas y a veces pierde de vista a lo mejor lo que puede ser un producto más a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Y estas soluciones híbridas son maravillosas. Gracias por compartir esa experiencia. La verdad que sí, nos quedamos asombrados cuando te escuchamos y creo que es el camino. Vamos, aquí hay una convivencia y se nota en todos los presentes, hay una convivencia en la industria y hay que favorecer esos canales y esa comunicación. Débora, en tu caso, ¿cómo ha sido esta convivencia generacional en Pues, estos soft skills? Pues mira, obviamente, tal como lo dice Sonia, digo, hemos contratado editores de todas las ciudades, pero yo creo que en la experiencia de Trilce, que pues es un editorial que se ha ido inventando con los años, que empezamos haciendo un libro de poesía por hacer un homenaje a un amigo que murió, y que dejó un manuscrito inédito y que de ahí se desató una avalancha que nos tiene hasta hoy editando libros porque una vez que empiezas a editar es imposible dejarlo, o lo ha sido para mí a pesar de todas las dificultades. Y nosotros en esta falta de, digamos, de objetivos y de planeación, de que vamos a hacer un editorial, que vamos a hacer esto y luego lo vamos a hacer así, y digamos nuestro business plan nunca existió, es decir, fuimos
haciendo lo que queríamos sobre la marcha, y eso es lo que ha sido la tónica de Trilce, por lo cual yo vivo de lavar y planchar ajeno, es decir, hacemos libros por encargo, revistas, etcétera, etcétera, para poder editar aquello que queremos, en aquello que creemos. A pesar de que a la larga nuestros títulos parecen, pues claro, como una especie de cereza de pastel de la moda, en realidad, pues mucho de lo que hemos hecho, si no la mayoría, es contra el todo. Es decir, hace falta que se nos ocurra algo para que digan qué estupidez, esto es de nacos, esto no nos interesa, esto es violento. Es decir, han sido temáticas que se salen totalmente de la tónica de las modas en un momento dado, y eso ha requerido de equipos que sean muy arriesgados, muy permeables, que funcionen como esponjas, porque yo tengo la absoluta convicción que un libro es un ente vivo y tienes que dejar que sea lo que tiene que ser. La mayoría de los editores de libros ilustrados o libros de fotografía o de libros de pintura o de temas de cultura popular como los que hacemos nosotros, trazan un plan y como que se constriñen a un formato, a una forma de narrativa y que sigue, claro, pues es lo lógico porque eso pues te lleva un tiempo, una serie de recursos, etcétera, que finalmente es lo que pues hace que un proyecto sea viable. Sin embargo, nosotros tiro por viaje hemos terminado un libro para decir así no era. O sea, va de reversa, o sea, vámonos, o sea, ¿qué estamos diciendo? ¿A quién le estamos hablando? ¿Por qué en este formato? Así no tenía que ser. El caso más obvio para nosotros en nuestra historia es el de Paso del Nortec, de ese es Tijuana. Yo oí a estos chavos en el 2000 cuando me tocó ser el equivalente de los millennials en aquel entonces, o zetas, o no sé qué era yo, pero pues era una chava y oía a estos cuates de Nortec, me volví loca, dije, ¿quiénes son estos genios que están haciendo esta transferencia de música norteña con tecno y que pues se expresó en un disco? Bueno, yo me fui a buscarlos, los entrevisté, bla, bla, y acabamos haciendo un libro que expresaba precisamente esa cultura de frontera. Nada más que el formato del libro era cuadrado y estaba narrado pues de una manera lineal. Hasta que a Juan Carlos Mena, mi socio, se le ocurrió que el libro tenía que tener una frontera, en la parte norte en inglés, en la parte sur en español, y eso cambió totalmente la edición del libro. Es decir, todo se estructuró con base a las fronteras, desde las opiniones de los nortecos hasta la del absoluto conocedor, filósofo, sociólogo del Colegio de la Frontera Norte, y le dio un sentido muy distinto al libro. Tan distinto que en la portada pusimos un DVD. Nosotros siempre hemos tenido esta ilusión transmedia, es decir, la llegada de la digitalización no nos agarró en curva en ese sentido, que no sepa yo usar apps y todo eso. Estoy en el mismo equipo que Sonia de cómo se usa esto, pero sí en el traslado de un buen contenido se puede trasladar a cualquier plataforma, casi, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, por ejemplo, con Nortec, hicimos entrevistas en video, gráficos animados, etcétera, y como era el corazón de Nortec, porque es un movimiento multidisciplinario, pues ese disco estaba en la portada. O sea, jamás hubiéramos llegado a esa conclusión cuando de inicio pensamos en hacer un libro de Nortec. Entonces tienes que tener la capacidad de decir, por aquí no va, tener el tiempo y tener mucha paciencia y trabajar con gente que entiende que las cosas no van a estar a la primera, sobre todo en libros de este tipo. Si estás hablando de un libro de poesía, pues obviamente el poeta te entrega el libro, lo formas, etcétera. Por eso hay muchos tipos diferentes de editores, ¿no? Claro. Sí, el hard skill es, digamos, permea a todos, pero
para hacer estos libros tienes que tener mucho estómago y tener la humildad de decir por aquí no va y volver a hacer todo de regreso. Sí, son cosas muy transversales. Estamos hablando del tema generacional, de las plataformas. La pandemia nos vino a golpear a algunos y a redefinir lo inmediato, ¿no? ¿Qué tan realmente es posible? Y efectivamente todos hemos sufrido. Y acomodándonos todos los días, ¿o no, Ignacio? ¿Cómo ves tú estos elementos transversales? Que me ha tocado ver en esta parte de la diferencia generacional, que obvio sí existe en cuanto a la adopción de la tecnología y demás, pero una forma para mí de interpretar lo que está pasando es que hay como un extrañamiento con los formatos en la generación mayor con los millennials, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo como, y es una costumbre, o sea, es como que siempre tomas el café con leche, pues no lo quieres tomar sin leche, y si lo tomas siempre sin leche, cuesta mucho tomarlo con leche, ¿no? Entonces, son como una costumbre que se puede cambiar, pero hay un extrañamiento que no te es placentero y que capaz en los millennials, pues capaz no tienen ese extrañamiento. Y voy a dar dos ejemplos. Uno es que cada vez más las editoriales tenemos que utilizar CMS, ¿no? Content Management Systems. Si tú tienes una publicación periódica donde hay artículos, vas a tener un sistema donde está, pues, metadata, el título, la fecha, el autor y luego el contenido, ¿no? Y por ejemplo, nos tocó vivir aquí con Paco otra vez que está en la llamada, pues en las primeras colaboraciones que se recibían a Red Magisterial, pues nos las entregaban en un doc, en un Word, y cuando se les empieza a pedir, ¿sabes qué? Ahora ya hazlo directo en el CMS, porque este sistema es el que nos permite distintas salidas, ¿no? Nos permite administrar el contenido como en una base de datos y darle la salida a la página web, la salida al app y otras cosas, tener un buscador, por ejemplo. Pues había ahí resistencias, ¿no? Y yo me imagino que la misma resistencia de cuando escribía en el manuscrito y apareció la máquina de escribir, o era la máquina de escribir y aparecieron las computadoras, y pues entonces de repente es esta incomodidad del nuevo formato, y lo vivimos acá con editores, de no, yo para corregir requiero imprimir, y no, es que no puedo corregir en el CMS, ¿no? Y entonces, pues está en sí, creo que es la extrañeza y la incomodidad con el formato, que viene de una costumbre, pues que hay una edad que ya no te es muy cómodo cambiarte, y no quieres, y que capaz la generación nueva tiene, o los más jóvenes tienen un poco más de esa flexibilidad, o ya nacen o han estado trabajando ya en nuevos formatos, y entonces no les incomoda leer en pantalla, o capaz corregir y revisar textos en pantalla. Pero otro ejemplo es cuando el contenido va a salir en video, como ahora nos contaba Débora, que pues en el libro que editaron, entrevistaron y eso, y entonces había que hacer un video. Ahorita nosotros estamos sufriendo un poco también cambio general, distinto approach a cuando haces videos en la generación mayor, porque hay una cultura de que pues los videos tenían que ser perfectos, ¿no? Porque el cine, y porque Televisa, y porque entonces cuando ahora pues ya todos podemos hacer videos y comunicarlos, hay la sensación de que hay que salir como súper bien, y la postura, y oye, a ver cómo me veo, y ay, no, tengo mucha joyería o poca, o tengo mucho en mi fondo, poco, y la verdad los millennials ni se preocupan de eso, sino que está más importante el contenido. O sea, veamos YouTube en educación, es de lo que más puedo hablar, porque veo a youtubers educativos y demás, y los maestros no se están fijando, o sea, el más famoso, no importa su fondo, no es todo muy, se podría decir amateur, aunque no es tanto, pero casi ni gráfico animado, y muchísimos views, cientos de miles de views, porque el maestro viene por lo que está diciendo, ¿no? Porque viene por el contenido, y creo que la generación
como más nueva, sabe que si el contenido es nuevo, pues chance no tengo que estar repitiendo el video, no importa si hubo una muletilla, no tengo que hacer corte y volverlo a hacer, sino que hasta si se ve espontáneo es mejor, porque mi público está por el contenido y no por la forma. Nos vemos la forma, exacto, como el escenario. Entonces, y creo que es este extrañamiento de los formatos que el acelere de la tecnología, si el acelere de la adopción de estas tecnologías, nos deja a las personas pues más lentos, ¿no? En cambiarnos del café con leche al café sin leche o de yo usaba Excel y ahora tengo que usar Google Sheets y no quiero porque me incomoda, ¿no? Es un extrañamiento, creo, en los formatos donde se requiere ahí una soft skill de flexibilidad mental o adaptabilidad, exacto. La adaptabilidad va a ser clave en este proceso. De hecho, perdón. De hecho, ahí hay 2 comentarios en el WhatsApp. Por favor. Me gustaría mucho comentarlo. Francisco Vázquez dice que ahora ellos corrigen por WhatsApp y en hoja de cálculo. Como sea, estamos corrigiendo y de todas maneras a todos los horarios somos tránsfugos, todos somos internacionales, todos como podemos ver aquí y en todas las sesiones. Entonces, Francisco tiene toda la razón. Sí. Para corregir una imagen, pues la foto de WhatsApp ha sido absolutamente básica. Es solo una página. Sí. En fin, adelante. Y tenemos otro comentario de Elena Rodríguez que dice que aprendí que quería ser editora luego de graduarme de filosofía, corrigiendo textos de una forma demasiado apasionada para el gusto de mis maestros. Ni sabía que podía hacer eso. Por eso quisiera aprender a mezclar la satisfacción de tachar en la hoja con la de poner comentarios en Google Drive. Gracias. Sí, bueno, como decía Débora, básicamente todos aprendemos haciendo y echando a perder. Esto es un proceso de ensayo y error. Y claro, tenemos súper bestsellers y nos llevamos la vida en un proyecto que al final no se vende. Y otro que le damos una importancia relativa, termina siendo un big sale, ¿no? Yo quisiera preguntarles y poner en la mesa este tema que siempre ha sido como complejo dentro de México y de todas las empresas. ¿Cuál es la diferencia y en qué se diferencia un publisher de un editor? ¿O cómo yo como editor puedo llegar a ser publisher? ¿Están abiertos esos caminos? ¿Cuántos años tienen que pasar para poder hacer eso? ¿Tengo que ser independiente para poder llegar a ser un publisher? Yo no creo que la diferencia sea años. Yo creo que la diferencia es enfoque. Para mí el publisher siempre tiene enfrente los pesos, mientras que el editor siempre tiene enfrente el contenido. Y para la mayoría de nosotros, pues depende de si tienes una organización suficientemente grande para que estos 2 papeles estén en 2 personas, o si te tienes que cambiar de cachucha, ¿no? Y a veces sacrificar tu posición de publisher o a veces sacrificar tu posición de editor para mantenerte a flote, ¿no? O darle vida a estos proyectos que te apasionan, etc. Débora, seguro tú tienes una gran historia ahí. No, a mí me parece que cualquier editor independiente, como bien dice Sonia, tiene las 2 cachuchas. Es decir, no se cuenta con los recursos como para tener esta ala financiera y de visión mercadotécnica y comercial que dicta, digamos, qué es lo que se tiene que hacer, que vender, cómo se organizan los recursos, etcétera, ¿no? Aquí, como decía, pues un editor independiente básicamente se guía por su instinto, por la pasión, por la necesidad de que ese libro llegue a unos hipotéticos lectores que no sabemos si van a existir o no, no nos importa, o sea, por eso tiene un sentido muy romántico y pues es una actividad de altísimo riesgo, no hay una garantía de que lo que estamos haciendo va a tener un retorno. No funcionar así para una empresa editorial que tiene pues una altísima inversión, etcétera, a veces ni siquiera lo hacen para un libro,
¿no? Ni para dos, ahora imagínate para todo lo que se produce. Entonces, para los que nos toca ser publishers y editores, la solución es ver de dónde sacas la lana. O sea, si no va a salir de los libros mismos, que eso es una realidad a la cual nos enfrentamos todos, sobre todo en este país que tiene tan pocas, digamos, oportunidades de distribución en términos de accesibilidad al libro físico, por las muy poquitas librerías que tenemos en el país y en los cero recursos que existen para poder editar. Yo nunca he entendido por qué la Secretaría de Economía no tiene una partida o una finza exclusivamente dedicada a los rubros creativos para que podamos pedir financiamiento para equivocarnos. O sea, ¿no? Esto de que todos estemos formados en una ventanilla, los de danza, los de cine, a ver cuál es la dádiva de la temporada, pues es una cosa totalmente anacrónica. Y en ese sentido, pues se vuelve de mucho mayor riesgo la actividad que realizamos, porque si bien en España la tirada mínima es de 4,000 ejemplares, a veces hasta 5,000, nosotros si llegamos a hacer 2,000 ya es un triunfo para ciertos libros, y entonces se vuelve económicamente inviable ya desde el pensamiento que lo tienes que hacer. Yo por eso siempre digo que mi único negocio seguro es la poesía. Seguro pierdo, o sea, ya no hay vuelta de hoja, no va a pasar un milagro. Hemos publicado a premios Nobel, a Anne Carson, etcétera, y seguro pierdes, o sea, pero seguro lo tienes que hacer, o sea, no hay escapatoria. Entonces, yo en este sentido creo que debería de existir pues yo no digo, yo he formado parte de la Alianza de Editores Independientes desde que nació, y creo mucho en el trabajo comunitario para resolver una serie de problemas que en las grandes empresas lo resuelven individuos a sueldo. La acción comunitaria para perfilar acciones de salvamento creo que son muy importantes para lograr hacer lo que uno quiere hacer. Ok, a ver, Nacho, voy a partir por lo que dice Claudia Gabriela, que dice: editar libros educativos está a la mitad del camino. ¿Está a la mitad del camino entre publisher y editor? Creo que comparto un poco lo que decía Sonia antes, de que el publisher tiene en mente un poco más los pesos. Yo creo que como eso pasa, tiene capaz un poco también en mente la estrategia de lo que estamos haciendo y cómo complementa los otros, la otra colección o la marca, o atiende más al público, ¿no? En nuestro caso, los maestros, ¿no? Por ejemplo, daba al principio este ejemplo de que nos pasó, de que fue el mismo camino. Se quería hablar sobre el portafolio de evidencias porque era una necesidad de los maestros. Y fue el mismo camino que si hubiera acabado en un libro, pero en un momento dijimos, vamos por el curso en línea. El vamos por el curso en línea fue una decisión business por dos motivos, porque en ese momento, capaz, si acababa el libro, 600 pesos iba a ser caro, y si lo ponías en ese momento en curso en línea, 1,200 pesos era barato, ¿se me explicó? Y luego, oye, el costo marginal, bueno, pues aquí voy a tener que estar haciendo tirajes y guardarlos, y pues aquí, una vez que está en formato curso en línea, el costo marginal es cero. Si vendemos 1,000,000 más, no me cuesta nada, y al rato lo puedo regalar o reempaquetar, una cosa así, ¿no? Entonces, ese tipo, yo creo que en esa decisión como de business, o por los dineros, o un poco por la estrategia de empresa, está más el publisher. Y la labor del editor
que sí va a ser la corrección, sí va a ser la correcta salida de esos mismos contenidos, que no vaya a haber error y demás, pero yo creo que también es la capacidad de operar en esos medios y luego la sensibilidad de cada uno de esos medios. Les voy a dar un ejemplo que todos vamos a estar familiarizados. Oye, pues es que hay que anunciar entonces nuestro evento en Facebook, pero ¿sabes qué? Ya no solo en Facebook, también ahora en Twitter. Y te vas a comunicar de distinta forma en los dos, no vas a poner lo mismo, o el editor va a tener la sensibilidad de que no es lo mismo, y a él les va más difícil en TikTok, ¿no? Entonces, para que como que nos ubiquemos en lo que estoy queriendo expresar, de que, pues, inclusive cada una de estas omnichannel donde todos queremos estar y queremos, porque ahí está también nuestro público y queremos que ellos vengan a nuestra presentación de nuestro libro o del formato final que le hayamos dado, nuestro libro, y queremos llamarlos en todos estos medios a que vengan a ver la presentación. Vas a necesitar cambiar un poco esa llamada a tu evento en Facebook, en YouTube, en Twitter o peor en TikTok, ¿no? Y entonces el editor, pues ahí también tiene que cambiar su pluma, ¿no? O su ojo, o su lente, digamos. Adelante. Sí, mira, aquí hay una pregunta y un comentario de Iñaki, porque cambié un poco el formato y lo lamento a los que estaban acostumbrados al formato de las preguntas al final, pero luego van surgiendo comentarios que son muy enriquecedores. Iñaki nos pregunta, y asumo que también me menciona, que dice, ¿dónde está ese Iñaki? Ya te veo, pero no te leo. Espera, acá. ¿Podrían señalarnos si existe alguna diferencia de lógicas entre los editores y publishers que trabajan los diferentes sectores, como por ejemplo el trade, el formacional educativo, texto académico o corporativo? Voy a responder yo, pues lo dicen por ahí lo primero, ¿no? Sí, definitivamente sí. Un publisher de texto escolar, de educación, no es lo mismo, jamás, y lo será, de novela o de literatura general. Porque los mercados son distintos, las necesidades son distintas, el tipo de público al que la audiencia que estás tratando de llegar es distinta, y la gente que tienes al interior también va a ser distinta. Incluso tus conocimientos. Es decir, si quieres ser un publisher en algún punto en la vida, a ver, yo voy a decir algo que me pueden matar y se pueden salir, pero creo que todos debiéramos saber de finanzas. Todos. Todos y cada uno debiéramos tomar el clásico curso de finanzas para no financieros, para poder entender cómo funciona este salto de fe que dice Débora, ¿no? Pues lo único que tengo seguro, dice ella, pues es que no sé, la poesía no se va a vender. No importa. Hay un tema aquí muy trascendente que es precisamente saber dónde estás, saber cuáles son los recursos a los que puedes acceder tanto internamente en una empresa o externamente, como lo decía Sonia y lo decía Débora, y también ser selectivos. Aquí hay que seleccionar y es puro instinto. Puro instinto. Entonces, claro, diferente es el caso, y con esto termino, y le doy la palabra, con esto termino, Iñaki, con las instituciones educativas. Le voy a hablar de las editoriales universitarias. Las editoriales universitarias tienen un presupuesto que tienen que cumplir y que tienen que publicar. Y es muy interesante su proceso, precisamente porque no tienen esta necesidad de un público. Su público son ellos mismos, es de alguna manera un espejo. Pero también tienen todo un departamento de comunicación, es decir, no se publican para leerse ellos, sino que también para que el conocimiento crezca. Entonces son, en cada uno de los casos, y por eso fue la intención de esta conversación con 3 editores completamente distintos, que son, ser un publisher de cada uno de ellos es completamente distinto. Y cuando no hay publisher, pues es, como decía Sonia, ponerse una cachucha y ponerse la otra. Amigos, ¿qué opinan? Sonia, Ignacio. Pues sí, definitivamente. Digo, en el caso, me dio mucha risa la expresión de Débora acerca de, es que yo plancho y lavo ajeno, yo hago lo mismo. O sea, al final del día, voy a dar una cifra que les va a causar horror, pero el mercado al que yo puedo aspirar para una novela gráfica de un autor mexicano es vender entre 500 y 600 ejemplares.
Y en el caso específico de la novela gráfica, en donde pues la edición bonita obviamente tiene que ser a color, porque el blanco y negro es muy poco lucidora para el arte que mis autores tienen en su mayoría. Ya mejor no les digo en cuánto me sale cada librito porque se me van a desmayar. Entonces, efectivamente, o sea, y esto Leti no me dejará mentir, o sea, cuando yo estoy hablando en la beca Juan Grijalvo acerca de el precio de venta y cómo costear los proyectos, etcétera, pues al final del día coincido con Débora, hay proyectos que tienen que ver la luz del día. Así es. Y como dices, o sea, haces tus cuentas, tienes tu conocimiento de finanzas y dices, ok, este es el recurso que se requiere, ¿de dónde voy a sacar las lana? Si esa lana al final sale de vender camisetas, vender tortas o vender servicios editoriales, es igualmente válido. Sí. Al final lo que importa para mí es sacar el proyecto a la luz, ¿no? Entonces, pues sí, ya dependiendo de tu suerte, es que tan diverso es el origen de tus recursos, ¿no? Pero definitivamente yo creo que otra cosa que sí tienes como publisher y más que como editor es esta creatividad para el acceso a los recursos, ¿no? O sea, que puede ser un patrocinio, que puede ser la venta de publicidad, que puede ser, como lo dije, vender tortas, no importa. El punto es acceder al recurso y tener un plan, porque estás entendiendo efectivamente cuál es tu mercado real, ¿no? Ignacio, te quiero escuchar. A ver, a ti te pusimos en problemas aquí. Hay un tema de estrategia, o sea, sí creo que es eso, que el publisher busca tener una estrategia y entonces, por ejemplo, ahora nosotros, o sea, o desde el origen Red Magisterial ha dado mucho contenido gratuitamente. El contenido es una forma de atraer al público y que después es tu misión llevarlos hacia los otros lados, sean playeras, tortas, como dices, o otro caso. En nuestro caso, buscamos luego convencerlos de que adquieran funcionalidad premium y entonces puedan descargar, interactuar más con el contenido, o sabes que entonces eres maestro, cómprame una computadora, y los llamamos con mucho contenido gratuito. Entonces, hay veces, y me está pasando estos días, porque justo por entablar, por ejemplo, unas relaciones con secretarías de educación de los estados, pues nos estamos acercando, oye, te ofrezco unas capacitaciones y unos webinars y que lleven hacia esta certificación. Y hay ciertas voces en el equipo porque no están viendo lo que yo estoy viendo y lo que estamos viendo otros, me dicen, pero ¿cómo esto va a ser gratis? ¿Pero cómo va? Entonces, sí hay en los publishers a veces esa estrategia que en intervenciones pasadas se hacía por dinero, pero que es, pues la estrategia del dinero te lleva como a ciertas estrategias editoriales y de formatos, e inclusive de, pues si va a haber algo freemium porque dimos la vuelta a la misma moneda y en lugar de que se venda el contenido, regalamos el contenido para vender otra cosa, ¿no? Tienes mute. Gracias, sí. No, solo quiero decir que en otras circunstancias tendría que estar cerrando, pero me dieron permiso de una media hora más, así que creo que estamos todos muy entretenidos. Por cierto, Enrique Callejas hace una aclaración muy importante. Dice, el publisher es un hombre de negocios, de la industria editorial, que ve el proceso como una visión de negocio, que incluye el desarrollo de un producto a detalle. Es una visión de emprendedor a temas educativos. Muy, muy buena reflexión, Enrique, y así es precisamente como lo estamos viendo. Yo quiero poner en la mesa dos últimos temas. Uno es, ¿somos los editores mexicanos cotizados o podríamos ser cotizados internacionalmente? ¿Estamos preparados para eso? ¿En los hard skills? ¿En los soft skills? ¿En el idioma? ¿Podemos? A ver. Wow, silencio profundo. Ok, No, Débora, a ver.
Absolutamente sí. O sea, yo tengo una gran admiración por mis colegas editores y gran admiración porque sé lo que nos cuesta sacar cada producto editorial al mercado. Es una lucha que en muchos sentidos nos hace ser más potentes en creatividad, en imaginación, en cómo hacerle, cómo sacar adelante las cosas. Y para eso, pues absolutamente el hard skill es compartido universalmente, es decir, no vas a sacar un libro con erratas o bueno, si ya se te va una, es harakiri, ¿no? Pero todos tratamos de tener el mismo hard skill que nos permita hacer nuestras cosas. Pero los editores mexicanos, creo que al igual que muchos latinoamericanos que admiro muchísimo, por ejemplo, la industria editorial colombiana, la peruana, han tenido una evolución impresionante en los últimos 10 años, sobre todo en todo el reino de la gráfica editorial, que Sonia desde luego debe de conocer muy bien, y que también los mexicanos tienen propuestas audacísimas y que la gran desgracia es que no contamos con los recursos para salir a todos los lados donde deberíamos de salir, tanto a nivel interno como externo de México. Es decir, poder ir a las ferias, mostrar nuestros productos. Ahora, desde luego, el Internet y las presentaciones virtuales facilitan de cierta manera el poder dar a conocer este trabajo, pero para eso también necesitas un marketing que lleva muchos recursos y esfuerzos para que la gente se entere que va a haber este Zoom o esta presentación. Pero los editores mexicanos yo creo que están a la altura de cualquiera. Desgraciadamente no hay, digamos, no se conocen tanto porque no salimos tanto. Que encontrar a editores mexicanos en ferias a nivel internacional es dificilísimo y bueno, también se puede entender porque pues los recursos están orientados a ciertas actividades gubernamentales y no al apoyo de la industria en general, si no ya estaríamos como España. Entonces creo que no hay por qué desconfiar de nuestro talento. Nuestro talento es increíble en todos los aspectos, diseñadores, editores, correctores, bueno, fotógrafos. Es un deleite poder a veces conjuntar equipos para realizar un proyecto y ver la cantidad de talento que hay por ahí disperso. Y un buen editor lo que es capaz, digo, regresándome a la pregunta 1, es de canalizar esos grandes talentos en un solo proyecto con una visión. Y eso vaya que hay para aventar para arriba. Gracias, Débora. A ver, Ignacio, cuéntanos. Sí, coincido que sí estamos, o sea, sí salen los jóvenes de la educación superior con las habilidades comparables al nivel internacional y que no hay problema en todos los perfiles que mencionaba Débora, y yo agregaría inclusive en los programadores, ¿no? Y además, los mejores que aquí hemos recibido del Poli, la universidad pública, ¿no? A pesar de que recordemos que en educación media superior 30% es privada. Entonces, sí salen de educación superior con las habilidades para competir internacionalmente. Creo que no hay ningún problema, pero donde sí creo que es una desventaja y que nos está costando más caro y que yo creo que algo estamos desperdiciando es que en la misma educación básica sí es mucho más deficiente hacia preparar hacia estas habilidades que van a requerir en la educación superior y que de alguna forma logramos que las obtengan en la educación superior con un costo mayor, con un costo mayor para el individuo y para la sociedad. Porque pensemos en las habilidades hard, pues en las escuelas de educación básica de Estados Unidos, lo digo porque es nuestro gigante vecino y lo más cercano que tenemos en México, cuando pensamos en internacional, ¿no?
pues en esas primarias están aprendiendo, están teniendo un acercamiento con las nuevas tecnologías mucho mayor, están teniendo cursos de programación, probablemente talleres de fotografía en la secundaria, cosas que aquí casi no pasan, ¿no? Y entonces de alguna forma pues perdemos esos años dorados y nos está costando que sí se adquieran esas habilidades después para manejar el InDesign o todo el suite de Adobe o para aprender a programar y hacer cosas, porque no estamos permitiendo que lo tengan nuestros chicos en la educación básica, por una cuestión de pobreza y de subdesarrollo y de cómo están nuestras escuelas públicas, ¿no? Entonces sí creo que, por suerte, yo sí creo que los profesionales, una vez que salen de su educación superior, sí tienen las habilidades de graduados del exterior, pero eso nos costó más en estos últimos años porque no se pudo empezar por una situación de tercer mundo, ¿no? No se pudo empezar desde que eran más jóvenes a involucrarlos en todas estas nuevas habilidades que requerimos, ¿no? Ya en la práctica. Muchas gracias. Sonia. Pues miren, aunque yo sí coincido en que las habilidades están a la par de cualquier otra zona geográfica, sí creo que todavía cojeamos en términos de la visión que tiene el publisher. Cuando yo comparo la visión de mía y de mis camaradas en México, normalmente cuando armamos nuevos proyectos, estamos centrados en hacer que funcionen en México y cuando mucho Latinoamérica. Y después veremos si hacemos algo más con nuestros productos. Mientras que cuando yo hablo con mis peers europeos, por ejemplo, ellos de entrada están pensando para toda Europa. Y eso los obliga a pensar en varias idiosincrasias, en varios lenguajes, en varios medios, etc. Y yo sí veo una brecha en eso, ¿no? Desde el origen de los proyectos traen una visión más globalizada que lo que siento que traemos nosotros. Por costumbre, tal vez, o sea, porque evidentemente el estar en una Unión Europea los coloca en una situación idiosincrática diferente, pero creo que al final del día nosotros ya deberíamos de romper con esto, porque estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿no? A ver, lo de la aldea global sí ya fue, ¿no? De alguna manera sí. Pero todavía sigue pasando, o sea, cuando yo veo cómo planean, planeo para México, luego planeo para LATAM y luego veo si planeo para algo más. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, solo que eso tiene que ver con la empresa. Yo me refería más bien un poco al individuo editor, si es un producto exportable. Sí, pero el punto es que no vas a ser suficientemente exportable hasta que hagas este clic en tu mente. Sí, estoy de acuerdo. Básicamente hay que pensar a futuro y pensar en grande, ¿no? Sin embargo, coincido también con Andrea Garza, que dice que los editores mexicanos son y somos fundamentalmente resilientes. Y sí, nos toca de todo, a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier condición, y sin embargo se mueve. O sea, y sin embargo lo logramos. Leticia, ¿hay una pregunta por ahí? Sí, así es, la de Francisco Vázquez, que voy a leer. Preguntan los ponentes, ¿y si las dificultades de la industria editorial es la falta de lectores? Ejemplos, artículos en prensa cada vez más cortos, libros con tiros también cada vez más cortos, vista de videos, se refiere a resúmenes o paráfrasis para aprender algo sencillo en lugar de libros o artículos especializados, etcétera. ¿Qué opinan del mercado general de la lectura en el país? A ver, ¿quién se tira? ¿Quién se tira primero? Pues a ver, Débora. Hay que preguntarle a Juan Arzós, que está por aquí. Saludos, Juan. Yo creo, voy a tratar de guiar un poco la respuesta. Creo que tanto como las ofertas son diversas, los lectores son diversos.
Y hoy por hoy, como hablábamos de los distintos tipos de plataformas que existen, hay gente, el otro día en un seminario de periodismo que estamos terminando de dar después de varios meses, alguien decía, pues se lee cada vez menos. Y yo digo, no, se lee cada vez más. El problema es la extensión y la comprensión lectora. Entonces, en ese sentido, Francisco, creo que aquí tenemos 3 expertos. No es que haya falta de lectores, tal vez es que no hemos sabido llegar de los formatos que sean y las extensiones que sean. El mejor ejemplo es Sonia, por Dios. Ella se metió con un tema gráfico de cómics, de novela gráfica, donde pues, precisamente los baby boomers no están comprando eso. Bueno, llegaremos a eso, pero bueno, a ver, Sonia, cuéntanos, ¿qué opinas de lo que dice Francisco? Sí, o sea, al final del día yo creo que el tema de la lectura es, efectivamente, la gente lee. Lo que pasa es que no leen en el formato que yo quiero, ¿no? O sea, por ejemplo, estas nuevas aplicaciones en donde a lo mejor tienes un capítulo que se lee en 5 minutos de una novela. ¿Por qué? Porque está diseñado para estos lectores rápidos, porque saben que su atención no va a durar más de ese lapso en la lectura de un libro, ¿no? Y entonces me van dando microcapítulos constantemente. Es un formato que para alguien de mi generación es un formato totalmente odioso. Entonces, es como muy difícil para mí como generador del proyecto reconocerlo y dar mi brazo a torcer para adaptarme a ese formato que hay un sector de la población que está solicitando, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema. O sea, la gente va a leer y la gente va a recibir contenidos. O sea, nuevamente, el editor no es el que hace, para mí, un libro. Para mí es el que está haciendo curaduría de contenidos en multiplataformas. Entonces, pues sí, o sea, al final del día tienes que tomar la decisión de hacer el producto que a ti te gusta versus el producto que la gente te está pidiendo. Y qué tan maleable y además qué tanto entendimiento logres tener de esto va a determinar tu éxito. Yo por eso creo que nunca he sido suficientemente exitosa, ¿no? Porque, o sea, para empezar, por ejemplo, estas contracciones del lenguaje, ¿no? A mí el ojito me empieza a hacer twitch cuando veo cómo empiezan a expresarse en medios como TikTok o en medios como Instagram, etcétera, etcétera, porque como tienen tan pocos caracteres disponibles y quieren transmitir muchísimas ideas, va y español, va y cualquier tipo de regla ortográfica, lo que sea, y para mí que soy un poco purista con el asunto, es así de, ¿no? Pero ese es mi problema, no es el problema del público. Sí, yo solo quiero aportar ahí que tus modelos son modelos de alguna manera surasiáticos y los, ¿cómo se llaman? Los webcomics. El tapeo que se hace en el celular, pues son precisamente el origen de series de televisión, que eso es un tema que abordaremos en otro espacio, pero básicamente hay mucho contenido posible de transformar definitivamente en otras transmedia materiales, ¿no? A ver, Así. Ignacio, cuéntanos, ¿qué opinas de lo que dice Francisco? Esto salía, la semana pasada teníamos un webinar sobre lectoescritura y salía este tema también entre nuestros maestros que nos veían y yo justo decía lo mismo que han dicho ahora tú, Mario y Sonia, de que yo creo que tal vez, o sea, si pudiéramos saber bien, capaz que ahora hasta leen más los niños, pero están leyendo lo que ellos quieren leer en Facebook y en los textos que ponen algunos en TikTok o demás. Sí siento que hay una, definitivo los textos son más cortos y no está sucediendo en donde nos gustaría que fuera, por ejemplo, en los clásicos, pero sí creo que hay una avidez por contenidos generalizada y eso es bueno para nosotros, porque porque también, o sea, editamos contenidos, ¿no? Creamos contenidos y que terminen en un formato de libro, también a veces eso es una decisión nuestra, ¿no? Pero la gente está buscando contenido e historias, por ejemplo, con Netflix y con las series y demás, pero también, por ejemplo, saca la SEP un nuevo
anuncio a los maestros y es en el diario oficial. Y bueno, no sabes todos los que en lugar de leer prefieren que el youtuber ponga el documento ahí y se los va leyendo y explicando. Es súper exitoso ese formato, como ya sabemos que es exitoso, los tutoriales en YouTube o lo que te explican hacer algo, ¿no? Capaz es como por esa comodidad o algo. Pero pues sí, capaz una buena moraleja es que sí está la gente ávida de contenidos, ¿no? O sea, sí el apetito por los contenidos ahí está y es mayor y es más, todo el tiempo queremos estar consumiendo un contenido, ¿no? Y eso creo que es bueno, que es una oportunidad para nosotros, editores y creadores de contenido. Gracias, Nacho. Antes de entrar con Débora y para empezar a cerrar, va a aparecer una evaluación, por favor, llénenla, porque si no me van a correr, no es cierto, pero queremos saber qué tan interesante les ha parecido esta plática del capital humano en la innovación editorial. Débora, ayúdanos con los lectores y estas audiencias que no sabemos llegar o que estamos un poco errados. No, yo creo que hay bueno, por lo menos en mi experiencia, y es como yo he desarrollado mi carrera editorial, es con la confianza de que sí existen esos lectores, sí están leyendo, tal vez no los formatos y los libros que queremos en nuestro imaginario, pero desde luego cada vez hay una mayor avidez por encontrarse con información novedosa, tratada de forma novedosa, en todas las diferentes plataformas. Como yo les platicaba, desde que iniciamos Trilce, pues incursionamos en cosas imposibles como hacer una exposición a partir de un libro, o sea, nos volvimos curadores y expositores y logramos que Vendedores y todo. sensacional estuviera en varios museos del mundo. Pues desde luego nosotros no hacíamos eso, pero el libro lo pedía y a partir de eso hicimos una serie de televisión. Cuando yo en 2012 le platicaba a mis amigos, estoy haciendo una serie de televisión, me decían, ¿qué es eso? ¿Qué es una serie? Pues es una serie que hice en coproducción con el Canal 11 y ahora pues ese es lo nuestro de cada día, pero en aquel entonces era pues algo rarísimo, ¿no? Entonces yo creo que, como les decía en un principio, un buen contenido viaja al TikTok, a las diferentes plataformas, a tantas plataformas que hay hoy de contenidos increíbles, ¿no? De gente que se dedica a investigar y a compartir sus diversas experiencias, y está en el buen editor saber cómo generar esa estrategia para poder hacer esa transmutación del contenido en diferentes vidas o dejarla en la vida que tiene, ¿no? Por ejemplo, alguna vez escuchando a, ¿cómo se llama? Al ahora editor de Atalanta, que decía, yo nunca voy a hacer un libro digital, nunca. O sea, porque mis libros tienen que ser físicos, palpables, lo tienes que tener en la mano, y no voy a hacer esa revolución para que me lean a fuerzas, sea en la plataforma que sea, porque mis libros tienen ese destino, ¿no? Jacobo Ciruela. Bueno, entonces el chiste es para qué te da tu contenido, y sí va a llegar esa gente y sí va a llegar esos lectores. Por lo menos en mi experiencia te la tienes que jugar y confiar en que esos lectores existen y van a llegar a tu libro, porque si te gustó a ti, te pareció interesante a ti, por lo menos va a haber otros 50 que opinen lo mismo. Pues yo quisiera agradecerles a cada uno de los presentes y a los que ya se fueron, y particularmente a Débora, a Sonia, que están por allá en horas muy, muy particulares, a Ignacio por este input, y también, por supuesto, a Leticia Arellano, a Claudia, todos conocemos a Claudia, y precisamente al foro, que la próxima sesión será el próximo jueves 23, perdón, el jueves 23, después del grito y todo, sobre el tema de la gestión remota de procesos editoriales.
a cargo de Antonio Reyes, que es director de INPRA. ¿Qué pasa con los procesos y la gestión remota? Es el resultado de la disrupción de los procesos de producción causadas por el COVID-19. Resulta necesario replantearse el mejor modo de trabajar y administrar los resultados. En esta charla se hablará de los principales retos de la administración remota de los procesos editoriales y que la industria enfrenta hoy, y por qué conviene optimizarlos, discutiendo también estrategias de gestión cómo podemos emplear la tecnología para el trabajo y los mejores resultados. A nombre personal, les agradezco a cada uno de ustedes. Creo que ha sido una charla espléndida, divertida, y donde sacamos a colación y a flote temas que vivimos todos los días, de esta resiliencia, esta búsqueda de lectores, estos saltos de fe, porque no son otra cosa, estos saltos de fe, esta búsqueda de por qué no nos ayuda el Estado, por qué no nos ayudan las instituciones, y tratar de encontrar también el modo de aproximarnos entre nosotros. Creo que este es un espacio, tanto el foro como Editamos, por favor síganos, hacemos buenas cosas, y encontrarnos y abrir otros temas. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde, cuídense, sigan surfeando las olas y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Todo, Dani. Nacho. Gracias a todos. Gracias, Sonia, Débora. Todos.